Hola Sara, buenos días. Sara, Hola, buenos días, profesora. ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Qué bueno. Bueno, vamos a arrancar porque, pues bueno, la clase pasada se conectó otro compañero, pero no sé qué habrá pasado hoy que no se conectó. ¿Tú entraste en la clase Sí, anterior? señora. Ah, yo sí no, profe. ¿Por qué? Sí, señora. ¿Por qué no entraste? Porque en esta semana fue que me matricularon y soy nueva. Ah, ok. Bueno, porque pues, como para contextualizarte un poquito, le decía a tu compañero de hace 8 días que bueno, obviamente mi nombre es Ana María Falla, como lo ves ahí en pantalla. Yo soy licenciada Sí, en señora. química, entonces voy a acompañar el proceso de la clase de ciencias naturales en este ciclo específicamente en biología. Estamos en sexto, séptimo, ¿cierto? Sí, señora, es séptimo. Muy bien. Entonces, yo acompaño la clase de biología de ciclo 3, es decir, esta en la que estás conectada. Entonces, la clase pasada habíamos hablado un poquito acerca antes de introducirnos en la biología, como de por qué el estudio de las ciencias naturales, ¿cierto? O cómo surge esa ciencia. Entonces habíamos hablado que se construye a partir de distintos tipos de conocimiento, que hay un conocimiento que es empírico, que se gana con la experiencia, con la práctica, pero que también hay conocimientos tradicionales, que son aquellos que vienen desde la cultura, ¿cierto? Y que se van pasando de una generación a otra. También entonces hablamos de que hay conocimiento científico, que es el que nos interesa a nosotros, y que ese conocimiento científico pues cumple algunas características. ¿Tú me estás escuchando bien? Sí, sí, señora. Sí, sí, Es que hay un rollo como con el escuchando. internet o no sé si es el computador, bueno, entonces me salió ahí como conexión inestable y estoy intentando descargar un archivo y no me ha dejado para iniciar, pero ya miramos a ver cómo solucionamos. Y entonces también, pues nos hacíamos la pregunta con tu compañero de, bueno, y todo ese conocimiento, ya sea empírico, tradicional o científico, pues ¿para qué? ¿Para qué construir ciencia? ¿Para qué hablar de ciencia? ¿Por qué existe la ciencia? ¿Será que tiene algunas ventajas o también efectivamente presenta algunas desventajas o ninguno, ¿cierto? Entonces, mientras yo trato de descargar este terrible archivo, me vas contando, ¿listo? ¿Qué recuerdas así como de ciencias naturales, Sara? Sí, ¿Cómo lo señora. relacionas? Dime. Pues mayormente de todas mis clases, por ejemplo, la de química, recuerdo que sobre las tablas periódicas, que nos ponían mucho a, por ejemplo, a mentalizarlas para ya saber cuáles son, que es súper importante. Nos ponían a ver que, o sea, cuál era la fuerza que tenían más los elementos y cómo las podíamos sumar, si se dice así. Sí. En, bueno, de biología ya, por ejemplo, de física, nos ponían a ver los vectores, A ver, ¿qué? los vectores y suma de Sí. vectores. Ok. Y, y de biología ya nos ponían a ver ya lo que es más importante que el cuerpo humano, las excreciones, que es importante, eh, o sea, no sé cómo explicarme, pero nos ponían a ver cómo se hacía para que se secaran, por ejemplo, una fruta o algo similar. Eso Ujú. nos ponían a ver que o sea, cómo se iban quemando las células.
Ok, wow, interesante. Bueno, ahí has mencionado varias cosas importantes y efectivamente tú hablaste de química, de física y pues de biología, ¿cierto? Y entonces Claro. efectivamente esas son las ciencias naturales. Entonces conmigo vas a ver biología este ciclo, el próximo ciclo posiblemente también conmigo, no sé, pero digamos que también será biología. Y cuando estés en 10º y 11, pues vas a ver química, ¿sí? Física si lo ven con el profe de matemáticas. Pero entonces, efectivamente, esas son las tres ramas de las ciencias naturales. ¿Y por qué se llaman así? Pues porque buscan comprender y estudiar el entorno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando te hacían estudiar los elementos químicos o esas fórmulas químicas, es porque básicamente son compuestos que vamos a encontrar en nuestra cotidianidad, ¿cierto? La sal de cocina, el vinagre, los perfumes, el alcohol, todo eso, entonces está constituido por unos elementos químicos, ¿cierto? Bueno, ahí sí difiere un poquito. Yo jamás hago que mis estudiantes se aprendan la tabla periódica de memoria, pero me interesa que la aprendan a usar. Pero algunos profes pues todavía creen que es importante sabérsela de memoria. Digamos que son distintas maneras de enseñar. Y lo Sí, que mencionabas entonces en cuanto a la física, ¿cierto? Hay de pronto algunos conceptos que parecen muy teóricos, ¿cierto? Que los vectores, que la primera ley de sí, Newton, que esto, que lo otro, pero cuando uno realmente mira la aplicación de esos temas teóricos, se da cuenta que son cosas que suceden en la cotidianidad, cuando yo muevo un objeto, cuando algo se cae, ¿cierto? Lo puedo estudiar desde la física. Y la biología, tú mencionas entonces por ahí, claro, ¿no? Las frutas, las células, ¿cierto? Y efectivamente, pues un poquito vamos a estar hablando en este ciclo y en el próximo ciclo de esos aspectos. Bueno, y entonces eso nos hace respondernos una de esas preguntas que te decía ahorita. Pues ¿para qué la ciencia? Para comprender el entorno, para comprender el universo, para saber del cuerpo humano, como decías tú, para saber cómo funcionamos, de qué nos alimentamos, ¿cierto? Cuáles son esas sustancias que estamos utilizando en nuestra vida y demás. Entonces, eso sería como una posible respuesta a esa pregunta, ¿cierto? Ahora, yo te sí. pregunto, Sara, ¿tú crees cuáles ventajas nombrarías? ¿Qué ventajas específicamente nombrarías de la ciencia? ¿Qué ventajas tiene la ciencia para nosotros? Y, y para nosotros, que a evolución de la ciencia ya hemos podido generar como más tecnología en los humanos, hemos podido descubrir más cosas. Eh, por ejemplo, los cadáveres de hace más de 50 años lo hemos podido descubrir gracias a la ciencia, Sí, ya que también es importante para nosotros porque ya por eso, digamos, ya tenemos más accesibilidad a lo que teníamos, a los que, digamos, nuestros padres tenían mucho más antes, que ahora nosotros desde una computadora nos podemos, no sé, averiguar varias cosas cuando antes tenían que ir hasta una biblioteca solo por averiguar algo. Entonces, ha ayudado en la sociedad, pero como tiene sus cosas buenas, tiene muchas más cosas malas que son, por ejemplo, a los secuestradores, que no podemos dejar como los niños chiquitos mucho en el internet porque pues ellos todavía no saben cómo son. Entonces, por ejemplo, qué tal vayan y los secuestren o ellos solo por hacerles caso, también los pueden robar y no precisamente para algo bueno porque puede ser trata de blancas o los pueden matar o eh, vender. Entonces, como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Sara, excelente, muy bien, chévere. Esas características de ventajas que enuncias, que efectivamente la tecnología es una de las ventajas más notorias hoy en día, ¿cierto? Sí, Eh, lo que mencionas frente a la seguridad, la ubicación y demás, sí, efectivamente también puede ser una desventaja, ¿cierto? Entonces, mira, yo te voy a compartir, son 5 minutos que dura el video que le compartí a tu compañero en la clase pasada como para ponernos al día y ya seguimos con lo otro, ¿listo? Entonces, préstale mucha atención mira, al video, bueno, que habla entonces un poquito acerca de lo que te estaba diciendo ahorita y que tú me has venido comentando y desarrollando perfectamente con tus ideas. Está como lento este computador. Tenerle paciencia.
El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hacen las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar. No creer que algo es verdad solo porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas, curiosamente. Bien, entonces, Sara, pues lo que te contaba, ¿no? El video nos muestra o nos habla un poquito de, bueno, ¿y qué tiene de especial la ciencia? Entonces, cositas que tú ya habías mencionado, ¿no? Hay unas desventajas, pero también hay unas desventajas, ¿cierto?
hay unos procesos que nos permiten comprender el entorno, el universo y demás, ¿cierto? Y nos busca profundizar también el video en qué manera podemos entonces estar cercanos a la ciencia. Digamos que lo bonito del estudio de las ciencias naturales, como te decía ahorita, es que está comprendiendo el entorno, el universo mismo, entonces es muy cercano a nosotros, ¿cierto? Y el video decía, es que si usted es curioso, pues puede estar cerca de la ciencia, ¿cierto? Si usted es escéptico y duda de las cosas, también. Si usted tiene la capacidad de tener apertura y tener esta creo que está la mía, perdón, y tienes la capacidad de escuchar distintas teorías, distintas maneras lógicas de razonar, y que, ay no, Janet, no, ven, déjame ver esta, ay, perdóname Sara, un momento. Tranquila. No, ¿cómo así? Ahora no sé cuál es la mía. Como que era de botones, ¿cierto? Otra vez me llegó solo un estudiante en ciclo 3 y es nuevo. Por eso yo te digo, insiste con la lista de los estudiantes. Ah, ya. Va uno a tenerle control a eso, porque si no, nunca va a avanzar. Gracias. Entonces, Sara, tener la capacidad de escuchar distintas ideas, distintas teorías, ¿cierto? Hacen que entonces uno tenga como esa cercanía con la ciencia porque busca explicar, preguntarse, ¿sí? Ahí decía, la ciencia no es una cuestión de gente privilegiada, de gente que parece una loca trabajando en un laboratorio, sino que realmente si todos nos preguntamos, todos vamos analizando, observando, ¿cierto? Y siendo curiosos, pues tenemos esa capacidad de desarrollar ese conocimiento científico, que es uno de los tipos de conocimiento más importantes dentro de la construcción social. ¿Listo? Y en ese sentido, también en el video nos mencionaban que hay una herramienta súper importante a través de la cual se construye el conocimiento científico. Y hablaba de Bacon, ¿cierto? Que es quien se conoce como el padre del método científico. Y entonces es una herramienta, básicamente. Un método es como una serie de pasos, ¿no? Como cuando haces una receta, cuando estás cocinando y entonces tú ya sabes, o cuando le enseñan a uno, entonces te dicen, para que hagas el arroz, entonces necesitas un poco de aceite, necesitas cebolla, si le quieres poner pimentón, bueno, hay distintas maneras de hacerlo, ¿cierto? Pero sí hay que seguir unos pasos. Entonces pones eso, luego pones el agua, entonces en qué momento vas a poner la sal, hay distintas maneras de hacerlo, ¿cierto? Pero entonces tienes que poner el arroz, hay que dejarlo secar, ta. Entonces, un paso a paso, eso es el método científico, un paso a paso que nos va a permitir ¿qué? Construir conocimiento, ¿listo? Pero entonces, ¿para qué? Pues para explicar fenómenos naturales, porque digamos que estamos hablando de ciencias naturales, ¿cierto? Poder establecer por qué suceden las cosas, por qué llueve, porque ayer estaba haciendo un día tan hermoso, un sol divino, y hoy mira este día tan terrible que dan ganas de estar como arronchado. Y poder entonces obtener, además de eso, aplicaciones útiles para el hombre, ¿cierto? Tú habías mencionado, por ejemplo, la tecnología, en el video también nos mencionaban otras como la medicina, todo lo que tiene que ver con las vacunas, las comunicaciones, el transporte, ¿cierto? Las maneras, por ejemplo, en las que nos alimentamos, en algunas veces puede ser una ventaja o otras serán desventajas, ¿cierto? O también precisamente identificar qué no es tan bueno y qué le hace daño a nuestro entorno. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta, Sara. No, señora, todo me queda claro. Listo. ¿Y has escuchado hablar del método científico? ¿Lo recuerdas? Sí, señora, sí he escuchado hablar del método científico. ¿Y sabes más o menos cuáles son esos pasos del método científico? Más o menos, si lo recuerdas. Si no, no te preocupes. No, señora, no recuerdo. Bueno, entonces mira, te voy a contar. Entonces, el método, los científicos dijeron, durante una época, había mucha gente que se aprovechó del conocimiento, ¿cierto? Entonces ahí en el video mostraban cómo esclavizaban, por ejemplo, a la gente, cómo era la tendencia del poder frente a los que creían que tenían el conocimiento. Y entonces, mucha gente que se llamó, ¿cierto?, filósofos naturales, en esa época, pues que eran como los científicos, empezaron a botar sus ideas y sus supuestas teorías, pero algunas estaban equivocadas, algunas eran muy locas, ¿sí? Una vez un tipo dijo que él había podido generar ratones en su casa a partir de trapos viejos y granos de maíz, y un montón de gente le creyó, ¿sí? Y entonces la gente ve, uy, venga, yo también quiero hacer mis propios ratones, ¿sí?
cuando llegó alguien y dijo, venga, ¿usted tapó ese frasco o usted dejó los trapos viejos y el maíz y el frasco abierto? Ah, sí, estaba abierto. Pues claro, los ratones venían de afuera, llegaron y se metieron al frasco. Usted no generó ratones, pero resulta que esa es hoy en día conocida como la teoría de la abiogénesis, o sea, en algún tiempo, durante mucho tiempo más bien, explicó supuestamente cómo se podía generar la vida. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que había cosas en las que a veces se equivocaban, que habían cosas que a veces eran falsas para tratar de manipular a otras personas, ¿cierto? Entonces dijeron los científicos, no, démosle un orden a esta vaina. Si alguien va a decir que tiene un nuevo conocimiento, tiene que cumplir esto, tiene que hacer estos pasos y tiene que cumplir estas condiciones. Si no cumple esas condiciones, eso ya no es un conocimiento científico. No lo podríamos llegar a negar, pero no sería un conocimiento científico, tiene que cumplir estos pasos, ¿listo? Y entonces, mira, el primer paso del método científico es básico, observación, ¿listo? Y aunque la observación normalmente la relacionamos con la vista, ¿cierto? Porque con lo que yo observo es como lo que yo veo, resulta que observación desde el método científico es examinar el entorno o un fenómeno, ¿cierto? Pero a través de todos nuestros sentidos, no solo a través de los ojos. ¿Sí? Porque yo puedo, por ejemplo, observar el entorno a través del olfato, ¿sí? Entonces yo puedo percibir un mal olor y decir, uy, por aquí hay, no sé, un relleno sanitario, o estamos pasando por un caño, o hay una cantidad de excremento excesiva, ¿sí? Entonces, distintos órganos de los sentidos nos permiten examinar el entorno o algunos fenómenos, ¿cierto? Fenómenos como el fuego. No solamente lo hago a través de la vista, si usted toca esa vaina, usted va a sentir que ahí pasa algo, ¿sí o no? Entonces, la observación es examinar el entorno o un fenómeno a través de los distintos órganos de los sentidos. Y pues podemos utilizar algunos aparatos de observación, porque por ejemplo el telescopio nos ha permitido observar las estrellas, ¿sí? El cielo, cosas que parecen muy lejanas, pero hoy hemos podido verlas un tanto más cerquita y poderlas estudiar. O, por ejemplo, el microscopio, ¿cierto? Que nos permite ver entonces las células, algo que es muy pequeñito y que a simple vista no lo podemos ver, pero gracias a ese aparato sí lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Tienes alguna pregunta hasta ahí? No, no, señora. Listo. Cuéntame algo que tú observes y te llame la atención. Algo, Mm, algo que tú digas, oiga, eso siempre me ha llamado la atención o eso me gusta. la cámara de mi casa. ¿La cámara? Sí, o sea, la cámara de seguridad de mi casa. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Mm, sí, literalmente cómo funcionan, cómo hace esos giros que puede hacer, me llama mucho la atención. Ok. Chévere, está interesante, sí, interesante saber cómo funcionan esas vainas, ¿no? Y que graban y se borran un tiempo, bueno, chévere. Entonces, listo, observación. Segundo paso, planteamiento del problema o investigación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Pues formularnos preguntas. ¿A partir de qué? Pues de lo que observo. ¿Listo? Sea el entorno, sea un fenómeno, entonces me quiero preguntar, ¿por qué llueve? ¿Sí? ¿De dónde viene ese mal olor? ¿Sí? O qué huele tan rico cuando uno a veces está ya acostadito y la mamá empieza a hacer el almuerzo y empieza uno a sentir ahí como un olorcito rico de almuerzo, uno, uy, ma, ¿qué es el almuerzo? ¿Sí? Entonces, hacernos preguntas, planteamiento del problema o investigación. ¿A partir de qué? De lo que observamos, ¿listo? Esa pregunta debe plantearse en forma clara y precisa, ¿sí? Yo tampoco puedo hacer preguntas, pues que sabemos que aún es muy complejo encontrar respuesta. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida que tiene Sara puede ser uno y el sentido de la vida que tenga Ana María Falla puede ser otro totalmente distinto, ¿ves? Entonces, la idea de la ciencia es que sean preguntas puntuales, claras y que puedan llegar a obtener una respuesta, ¿listo? Sí, Entonces, por señora. ejemplo, tu pregunta sería, entonces, ¿cómo funciona esa cámara de tu casa, no? Sí, señora. Luego viene entonces el tercer paso, y el tercer paso es la formulación de hipótesis, ¿listo? Y una hipótesis, aunque parece una palabra fea de la ciencia, ¿cierto? Como hipótesis, esa vaina que es muy sencillo. Una hipótesis es una idea o varias ideas que buscan dar respuestas a la pregunta, ¿sí? Entonces, cuando yo digo,
ese olor, ¿cierto? Ese olor maluco, entonces puede ser lo que te decía ahorita, puede ser un caño, puede ser un relleno sanitario, puede ser excremento. Entonces estoy formulando mis hipótesis, posibles respuestas, ¿listo? La idea es que esas hipótesis se puedan verificar mediante la experimentación. Entonces, que yo pueda ir y comprobar, ah, sí, es que hay mucho excremento, o ah, sí, claro, miren, acá se ve el relleno sanitario, que yo pueda ir y comprobarlo y medirlo, ¿cierto? O si no, pues que puedan llegar a ser rechazadas. Entonces, ah, no, si era excremento, entonces rechazo que era un relleno sanitario o que era un caña, ¿listo? Entonces, siempre tienen que estar con la posibilidad de ser verificadas, porque si yo me sigo preguntando cuál es el sentido de la vida, ¿yo cómo verifico eso? Depende de mi estado de ánimo. Un día uno le encuentra mucho sentido y al otro día de pronto ya no. Bueno, entonces esas preguntas o esas posibles hipótesis ya no serían tan sencillas de responder. ¿Listo? Entonces, hipótesis, ideas que buscan dar respuestas a la pregunta. Ya casi se nos va a acabar la clase. Cuarto paso, experimentación. Entonces, la experimentación dice, pues nada, vaya y hágale, practique, mire, comprueba, mida, compare, analice, revise, observe si hay cambio de color, observe si hay cambio de temperatura, ¿sí? Entonces, la experimentación nos permite observar, medir y registrar resultados para compararlos. Entonces, ese experimento, también nos lo decía el video, tiene que poder ser repetido por otras personas, ¿listo? Tiene que tener la capacidad de reproducibilidad. Si yo no puedo decir, como este señor, es que yo lo hice en mi casa y cuando otros intentaron hacerlo en su casa no salió, no, chao, se le cayó la teoría, no funciona, ¿listo? Entonces, el experimento que yo planteé debe poder ser repetido por otras personas y en distintos lugares del mundo bajo las mismas condiciones para poder obtener los mismos resultados. Y entonces así hemos comprendido por qué se genera un huracán, qué son las placas tectónicas, cuando se habla de seres vivos, qué son las células, cómo funcionan las células, porque se han hecho experimentos que han sido reproducibles, que han obtenido los mismos resultados y que nos han permitido construir ese conocimiento. ¿Listo? El quinto paso, entonces, ¿para qué esos datos o para qué esa experimentación? Para analizarlos. Yo no me voy a quedar solamente con esos datos. Tengo que analizar, entonces, todo lo que pasa, todo lo que ocurre, si cambia el color, si varía la temperatura. ¿Listo? La idea entonces es que esos datos deben organizarse, ya sea en dibujos, en cuadros, en tablas, ¿listo? Para poder visualizar cuáles son los cambios o cuáles son las condiciones de lo que estoy verificando. Entonces, el quinto son los análisis de datos. Como sexto, están las conclusiones, ¿listo? Entonces, una vez analizado esos resultados, pues se dice cuál es la conclusión, es decir, cuál es el conocimiento que he construido. Los resultados confirman la validez de la hipótesis, si era un relleno sanitario o no era un relleno sanitario. ¿A partir de qué? De cuando percibí el olor y me dirigí al lugar y pude comprobar a través de la experimentación que efectivamente el olor provenía de esta situación. ¿Listo? O también entonces para rechazar la hipótesis no era porque cuando fui a verificar me encontré con otra condición o con otra circunstancia. ¿Listo? Entonces, básicamente esos son los 6 pasos del método científico y de alguna manera pues se vuelve un ciclo. Observación, investigación, hipótesis, experimento, análisis de datos, perdón, y conclusiones. Y podría yo volver a observar, volver a investigar, volver a generar hipótesis, ¿cierto? En caso de que vaya comprobando o rechazando algunas ideas. Entonces, de ahí la importancia del método científico. Bueno. Señora. Entonces, pues traía una actividad, pero realmente nos quedan 4 minutos de clase, porque como se me corrió el tiempo mientras funcionaba este computador, entonces, ¿sabes qué? Creo que mejor la actividad la dejamos para la próxima clase. ¿Listo? Sí, señora. Como también tomamos un tiempo para ponernos al día, entonces más bien la hacemos la próxima clase. No vayas a olvidar lo que hablamos hoy. ¿Listo? Pasos del método científico. La próxima clase te voy a contar la historia de Alexander Fleming y la penicilina, cómo hizo para descubrirla. Y vamos a llenar este cuadrito. Vamos a ver entonces si realmente Fleming siguió el método científico, porque resulta que ese señor se ganó un premio Nobel. Entonces vamos a comprobar si sí se lo merecía o no. ¿Listo? Si de pronto habían algunos vacíos. Vamos a hablar acerca de algunas serendipias y ahí vamos a continuar con unas actividades. ¿Listo?
Sí, Entonces nos señora. vemos la próxima clase, Sara. A Sí, las vale. 8. Gracias, profe. Bueno, chao, que estés bien. Chao, profe. Chao.